¿Y si hubiera un lugar en el mapa donde las brújulas enmudezcan, las radios tartamudeen y el tiempo parece doblarse? Hoy vas a entrar conmigo al Triángulo de las Bermudas, un corredor marino donde barcos y aviones han desaparecido dejando preguntas abiertas y bitácoras a medio escribir. No todos los mapas muestran la misma verdad, y este menos que ninguno. Bienvenidos a Relatos del Mundo, donde cada semana viajamos a los rincones más misteriosos del planeta. Suscríbete, activa la campana y acompáñame en esta travesía. Dale like si disfrutas descubriendo secretos ocultos. Hoy nos adentraremos en el corazón de un enigma que ha desafiado a marinos, pilotos y científicos: el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas no es un punto, es una zona del Atlántico que traza un triángulo imaginario entre Miami, las Islas Bermudas y Puerto Rico. Por estas aguas pasa uno de los corredores marítimos y aéreos más activos del mundo. Y sin embargo, su fama nace de reportes que parecen sacados de un diario imposible. Instrumentos que fallan, radios que se cortan, rumbos que no cierran y naves que nunca llegan a puerto. ¿Un mito inflado por décadas de sensacionalismo o un patrón real escondido entre corrientes, tormentas y errores humanos? Hoy vamos a revisar hechos, casos y teorías, y tú decidirás qué historia encaja mejor con el mar que ves. Aunque el nombre de Triángulo de las Bermudas se popularizó en los años 60, el eco del misterio es mucho más antiguo. En 1492, Cristóbal Colón anotó en su diario luces extrañas sobre el mar y comportamientos inusuales de la brújula durante su travesía. No fue la última vez que un navegante consignó algo que no cuadraba. Con los siglos, las rutas comerciales cortaron una y otra vez estas aguas. Con ellas llegaron rumores, barcos que se esfumaban en tormentas súbitas, radios en silencio, derrotas que parecían reescritas por una mano invisible. El caso, que muchos citan como fundacional del mito moderno, es el del USS Cyclops. En 1918, este buque de la Marina estadounidense, con más de 300 tripulantes y una carga de manganeso, desapareció sin enviar ninguna señal de auxilio. Se esfumó entre Barbados y Baltimore, dejando un vacío logístico y emocional enorme. Nunca se hallaron restos concluyentes. Otro capítulo clave es el vuelo 19. En diciembre de 1945, 5 TBM Avenger despegaron de Fort Lauderdale para un entrenamiento rutinario. El líder reportó fallas de navegación. No sabemos dónde estamos. Las comunicaciones se volvieron confusas. La meteorología empeoró. Ninguno de los aviones regresó. El hidroavión de rescate BBM Mariner, enviado a buscarlos, también desapareció poco después del despegue. Pero no son los únicos nombres. En 1921, el Carroll A. Deering apareció encallado en Carolina del Norte como barco fantasma, sin tripulación y con la mesa puesta. En 1948, un Douglas DC-3 que volaba de San Juan a Miami se desvaneció a pocos kilómetros de destino. En 1948 y 1949, se perdieron los aviones Star Tiger y Star Ariel sobre el Atlántico, alimentando titulares sobre un cielo traicionero. En 1963, el Marine Sulphur Queen, un buque tanque, desapareció con 39 personas a bordo. En 1967, la lancha Witchcraft reportó algo extraño a menos de 2 kilómetros de Miami y nunca más se vio. Estas historias solidificaron una reputación. Aquí pasan cosas difíciles de explicar. Aún así,
Desde temprano hubo voces escépticas señalando que en una zona con tráfico intenso, clima cambiante y corrientes potentes, como la corriente del Golfo, los accidentes ocurren y se acumulan. Los archivos muestran errores humanos, mantenimientos deficientes, sobrecargas, decisiones tardías y tormentas que se forman con una velocidad que engañan incluso a los expertos. El triángulo, decían, no es magia, es estadística mezclada con mala fama. En resumen, el origen del mito es un cruce de crónicas antiguas, desapariciones llamativas y lecturas incompletas de los incidentes. Pero el mito perdura porque apela a algo más grande, la sensación de que el mar guarda habitaciones cerradas, donde la lógica no siempre entra. Cierra los ojos y embárcate. El parte meteorológico promete mar llana y vientos dóciles. Las primeras millas pasan tranquilas, el motor ruge parejo, la radio se oye limpia. De pronto el horizonte se borra en una pared de niebla que nadie vio en los pronósticos. La humedad sube, el aire se espesa, el compás tiembla, el GPS titila, la radio chasquea. Alguien intenta una llamada Mayday, solo estática. Los testimonios suelen coincidir en sensaciones: oleajes sin patrón, vientos cruzados, brumas que entran como si fueran un animal vivo. Un pesquero habló de luces bajo el casco, moviéndose como si el mar respirara desde abajo. Otros describen silencios eléctricos, el generador encendido pero los instrumentos muertos, la voz del motor pero ningún dato en la consola. Hay relatos de mares tan alisados que parecen espejos, cielos cerrados sin un rayo y sin embargo una opresión que aprieta las sienes. En la aviación ligera, varios pilotos mencionan horizontes falsos. Lo que parece ser línea recta resulta ser nubes o bruma. La vista engaña, el vestíbulo del oído también. En esas condiciones, la regla es instrumentos. El problema es cuando los instrumentos empiezan a contradecirse. Un reporte de los 70 narraba una niebla dorada que se pegaba al fuselaje como polvo y un reloj que al salir marcaba 1 hora menos. Quizá fue percepción, quizá no. Mientras tanto, los radaristas cuentan ecos fantasma que aparecen y desaparecen. Los marinos hablan de olas solitarias que se levantan como paredes en medio de mares tranquilos. Los meteorólogos señalan microestallidos de lluvia que caen con tanta fuerza que aplanan la superficie del agua. ¿Todo eso ocurre aquí? Sí. ¿Ocurre solo aquí? No. Pero el repertorio de fenómenos coincide con los relatos del triángulo, añadiendo capas a la leyenda. Y sin embargo, lo que más asusta no es el golpe de mar ni el relámpago, es el minuto elástico, ese tramo en que el tiempo se distiende y uno no sabe si pasaron 10 segundos o 10 minutos. Hay capitanes que al revisar la bitácora notaron huecos. Hay pilotos que jurarían haber volado recto y aparecieron millas a un lado del plan. Nadie puede probar eso después, pero cuando lo cuentan, se les quedan los ojos en un punto del aire, como si todavía estuvieran ahí. Cuando preguntas ¿qué ocurre en el triángulo?, las respuestas se abren en abanico. Empecemos por lo que sí sabemos. La corriente del Golfo corre como un río caliente dentro del océano, moviendo agua a velocidades que desplazan embarcaciones y distorsionan trayectorias. Una decisión tardía, un cálculo mal hecho o un cambio de viento, y una nave puede quedar fuera de ruta en minutos. A eso se suma una meteorología compleja. Tormentas tropicales, frentes que chocan, microestallidos de aire frío que caen como martillo, vientos cortantes que desestabilizan aviones en capas muy bajas. Nada de esto es paranormal, pero sí es peligroso. Luego está la navegación. En el pasado, un error al ajustar variación y declinación magnética podía llevar a rumbos falsos. Hoy, con GPS, el problema es menor, pero los interferentes naturales, tormentas eléctricas, ionización irregular, pueden introducir ruido en los sistemas. El mar también juega con la percepción. La Sargasso Sea, con su agua quieta y alfombras de sargazo, produce ilusiones. El Fata Morgana, espejismo superior,
enmascara horizontes. La lluvia intensa aplana el mar y borra textura, dejando pilotos y capitanes sin referencias visuales. Otra hipótesis habla de hidratos de metano en el fondo. Liberaciones súbitas producirían burbujas que reducen la densidad del agua, disminuyendo la flotabilidad y desestabilizando cascos. ¿Ocurre? El metano existe, pero la evidencia de eventos masivos coincidiendo con desapariciones no es concluyente. Interesante, sí. Definitivo, todavía no. Hay también reportes de fenómenos electromagnéticos, luces de San Telmo en los mástiles, descargas que producen brillos estáticos, interferencias en radio y rumbo, sumados a fatiga, estrés y decisiones bajo presión. Estos factores bastan para construir accidentes complejos donde ningún error por sí solo explica todo, pero varios pequeños en cadena sí lo hacen. Del otro lado están las teorías audaces. Portales, distorsiones temporales, tecnologías perdidas, la Atlántida como mito persistente, y visitantes que cruzan el océano como si fuera una puerta. Son ideas que encienden la imaginación y encuentran eco en testimonios sobre tiempo perdido y luces sin explicación. Pruebas duras, pocas o nulas. Relatos, muchos. Finalmente, la conspiración. Hay quien mira documentos con líneas censuradas y ve operaciones secretas, pruebas militares fuera de carta, sistemas que no se anuncian. ¿Pros? Es cierto que existen zonas restringidas y protocolos de silencio. Contras, la mayoría de incidentes del Triángulo no encaja con rutas militares conocidas, y los archivos abiertos señalan más causas convencionales que misteriosas. Quizá la explicación real sea un mosaico: naturaleza extrema, errores acumulados y psicología humana frente a un entorno que impone respeto. Y aún así, el mito sobrevive porque responde a otra pregunta, menos técnica y más profunda. ¿Por qué el mar nos sigue asombrando en la era de los satélites? Tal vez porque, aún con toda la tecnología, seguimos siendo diminutos en medio del Atlántico. Estás en el puente de mando. El radar parpadea 2 veces y cae a negro. La niebla se cuela por las juntas de la escotilla y apaga el color del mundo. A lo lejos, sobre el agua, una cadena de destellos parece marcar un camino que nadie reconoce. Tomas el micrófono. Aquí Alfa, corte. La aguja de la brújula vibra como un insecto atrapado. El mar se alisa y te regresa la cara en un espejo inmenso. No hay olas, no hay viento, solo tú y algo esperando. No sabes cuánto dura. Pueden ser 20 segundos o 5 minutos. El cuerpo te pide moverte, pero el timón parece clavado. Das un paso y escuchas el crujido de la madera con un eco que no es normal. Levantas la vista, los destellos se apagan uno por uno. Entonces, sin aviso, todo vuelve a encenderse. El ruido del motor, el viento golpeando la lona, el murmullo de olas que no recuerdas haber perdido. Miras el reloj, falta 1/4 de hora. Respiras. El compás encaja de nuevo con el norte. Acomodarás lo vivido en alguna categoría cuando estés a salvo. Por ahora, solo avanzas. Quizá el Triángulo de las Bermudas no sea un lugar, sino una pregunta. Y esa pregunta sigue allí, cada vez que alguien se atreve a cruzarlo. Si este viaje te dejó con un zumbido en la cabeza, no te quedes solo con la pregunta. Mira ahora nuestro video sobre Atlántida, y si la ciudad perdida fue real, la verdad detrás del mito. Tienes el enlace en la descripción y la tarjeta en pantalla. Y cuéntame abajo, ¿qué crees que hay detrás del Triángulo de las Bermudas? ¿Fenómenos naturales, errores humanos o algo más? Tu comentario ayuda a que esta historia llegue más lejos. Suscríbete y activa la campana. Aquí, cada semana, te espero con otra travesía.